Muy bien. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? Dentro de las lesiones focales de hígado hay lesiones sólidas y quísticas, un poco parecido a lo que hemos visto en el riñón, ¿no? Entonces, las sólidas pueden ser benignas y malignas, incluso las quísticas también pueden ser benignas y malignas, ¿no? ¿Cómo se clasifican ahora en general los tumores hepáticos benignos, ¿no? Ya sean sólidos o quísticos? ¿Cómo se pueden clasificar? Y hay esta clasificación según su histología, ¿no? Según sean tumores epiteliales, según sean tumores del mesénquima o tumores mixtos, ¿no? Tumores epiteliales, por ejemplo, tenemos los hepatocelulares, o sea, los hepatocitos, los que están alterados, que puede haber una hiperplasia nodular focal o un adenoma hepatocelular, ¿no? El adenoma hepatocelular suele ser el más frecuente de todos estos. También puede haber tumores benignos del hígado, del epitelio, pero no de las células de los hepatocitos, sino de las células de los túbulos biliares, de los conductillos biliares. Y esos se llaman colangiocelulares. ¿Ya? Entonces, de los colangiocelulares, ¿cuáles pueden ser? Pueden haber adenomas de los conductos, parecido al adenoma hepatocelular, solo que va a ser de los conductos. Y puede haber un cistoadenoma biliar, que es el prefijo cist, se refiere a quistes, ¿no? O sea, a lesiones tumorales con quistes en la vía biliar, ¿no? Y hay una enfermedad muy característica que suele dar estos cistoadenomas, que es la enfermedad de Caroli, ¿no? Que es un problema congénito que nos puede dar cistoadenomas biliares. Siguiendo en los otros tipos de tumores benignos del hígado, tenemos los tumores mesenquimales. El mesénquima, ya hemos visto que es el tejido conectivo que hay en el hígado, ¿no? Bueno, en cualquier órgano, pero en este caso del hígado, que dentro de eso podemos encontrar tumores adiposos, lipomas en el hígado, puede haber tumores de músculo liso, leiomiomas, o tumores vasculares, que eso es lo que estaba hablando en el tema de urología, ¿no? Justo en el video que se nos cortó. No sé si llegaron a ver, porque justo ese rato se cortó, que en el diagnóstico histopatológico de ese tumor que habían sacado era un hemangiosarcoma que habían sacado del riñón. Que era un hemangiosarcoma, les decía que era un tumor vascular de vasos sanguíneos, pero al tener el sufijo sarcoma nos denota que es un tumor maligno, ya que un tumor benigno de vasos sanguíneos se denomina hemangioma, ¿no? O en este caso también puede haber el hemangioendotelioma, pero no hay, termina en oma solamente, no en sarcoma, y ambos son tumores vasculares, pero benignos que pueden haber en el hígado, ¿no? De estos dos es muy frecuente, el hemangioma cavernoso es un tumor muy frecuente en el hígado, que aunque no es maligno, sí puede llevar a la muerte al paciente cuando se rompe, ¿no? Porque da una hemorragia masiva y puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Y luego mixtos, que son de varios tipos de tejidos, por ejemplo, tenemos los amartomas, ¿no? Entonces, así se clasifican los tumores hepáticos benignos. Más adelante vamos a ver algunos de los tipos más frecuentes, ¿no? Los malignos, ¿cómo se clasifican? Pueden ser, primero, una gran división que puede ser tumores que del propio hígado nacen, tumores hepáticos primarios, o es muy frecuente también que el hígado sea un órgano donde van a alojarse tumores secundarios, o sea, metástasis, que de otro órgano llegaron hasta el hígado, ¿no? Entonces, el hígado es muy, muy frecuente que tenga metástasis de otro tumor. Es donde generalmente va por la gran irrigación que llega de la vena porta, como viene de todo el tubo digestivo, de varios lugares, entonces puede dar tumores hepáticas muy frecuentemente, ¿no? Entonces, las metástasis hepáticas pueden venir del aparato digestivo, páncreas, colon, estómago, del pulmón también, aunque no viene por la vena porta directamente, pero sale un cáncer del pulmón y va por toda la circulación hasta llegar al hígado. Y también hay tumores endocrinos, ¿no? Que pueden a veces afectar el hígado, como los famosos tumores carcinoides, ¿no? Luego, los tumores primarios, que no los hemos nombrado todavía, hay varios tipos, ¿no? Hay el nombre ya nos denota, ¿no? Me imagino que en anatomía patológica vieron esta parte de la terminología, que cuando hablamos de carcinoma ya estamos diciendo que es un tumor maligno, ¿no? Ya es una neoplasia maligna, los carcinomas, porque son
tumores que ya tienen crecimientos e infiltración de características malignas, ¿no? Entonces tenemos el carcinoma hepatocelular, que sería más o menos correspondiente a el adenoma hepatocelular, solo que el adenoma es benigno y el carcinoma, en este caso, sería maligno, ¿no? Luego el colangiocarcinoma, que sería el correspondiente maligno al que se llama adenoma de los conductos biliares, es el colangiocarcinoma. Un hepatoblastoma, el nombre blastoma igual nos hace pensar en que es un tumor de células germinales, de células inmaduras. Generalmente los blastomas son tipos de tumores que aparecen en la infancia. Ya hemos visto un blastoma, ¿se acuerdan cuál era? Que acabamos de ver en el otro tema. ¿Cuál era el blastoma que vimos en la anterior clase? Nefroblastoma. Nefroblastoma, el tumor de Wilms, ¿no? Eran niños. Los hepatoblastomas también suelen aparecer niños. Hay otro blastoma muy frecuente, el retinoblastoma, que es de la retina. Es horrible, cuando vean un retinoblastoma van a buscar en internet cómo se observa, en oftalmos seguro van a ver. Es un tumor de la retina que va exteriorizando y sacando al globo ocular de las órbitas, ¿no? De la órbita. Y a veces es bilateral y hay que sacar el ojito. A veces si es bilateral queda ciego el pobre niño, ¿no? Entonces es otro tipo de tumor igual de este tipo de blastomas. Entonces puede haber un tumor de este tipo de blastoma en el hígado también, que son los hepatoblastomas, ¿no? Y por último, angiocarcinoma, que sería el correspondiente a un hemangioma, pero en la versión maligna, un tumor de vasos sanguíneos que es maligno, un angiocarcinoma, ¿no? Entonces, por el nombre uno ya se va ubicando más o menos qué tipo de tumor es, si es benigno, maligno y de qué características, de dónde viene, ¿no? Ya sea de los hepatocitos o de la vía biliar, vamos a ver qué tipo de tumores hay, ¿no? Luego los quistes, también puede haber lesiones quísticas. Estas eran las lesiones sólidas, ¿no? Que hemos hablado en general. Y aquí vamos a ver lesiones quísticas, que pueden haber infecciosas, benignas, o sea, tumorales benignas, tumorales malignas incluso, ¿no? Dentro de las infecciosas tenemos quistes hidatídicos. ¿Se acuerdan quién hace los quistes hidatídicos? ¿Quién produce la hidatidosis? Hola. ¿Nadie por ahí? ¿Alguien que me responda? ¿Están despiertos? ¿O están como en el meme? Sí, lo tratamos acá, pero no sé. Recién escuchamos eso. ¿Recién escucharon? Quistes hidatídicos en parasitología no han llevado la hidatidosis o los quistes hidatídicos. Nada. Chistoso. No, nunca he escuchado, doctor. Perdón, no les escucho, se los escucho cortado. Nunca he escuchado ese nombre. Nunca. Ya, en parasitología tendrían que haber visto los quistes hidatídicos. Son quistes que se producen dentro del hígado por un parásito que llega a la circulación y se aloja ahí en el hígado y va creciendo y va formando estos quistes, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo son estos quistes, quién los produce, todo eso, ¿no? Pero son de origen infeccioso porque es un agente externo que llega y nos va a formar esos quistes, ¿no? No son tumores, no son tumorales, no son crecimientos de células propias, sino que ahí va a crecer ese quiste por el que el parásito está desarrollándose, ¿no? Luego, Toma, doctor. ¿qué? O xistosoma? Esquistosoma no es esquistosoma. Es otro parecido el nombre, se lo puede confundir, pero no es esquistosoma. Ya vamos a ver. Empieza con E también. Los quistes congénitos también pueden haber, por ejemplo, lo que les decía, la enfermedad de Caroli, puede haber formación de varios quistes de nacimiento, generalmente del árbol biliar, o puede haber una fibrosis hepática congénita con zonas duras del hígado, y en esas zonas de fibrosis, que son las duras, que se van a formar varios quistecitos, ¿no? Luego puede haber quistes hepáticos simples, más o menos parecido a los quistes del riñón Bosniak 1. Puede haber un solo quiste con contenido líquido y nada más que no afecte en absoluto al paciente. También puede haber. O puede haber, igual que en el riñón, que no hemos hablado en sí, la enfermedad poliquística renal y enfermedad poliquística hepática, ¿no? Estas enfermedades no es que forman tumores, sino que por una alteración congénita se van formando quistes
progresivamente y van dañando la función del órgano que estén afectando. Si en el riñón van a afectar la función renal a largo plazo hasta que ya no funcione ese riñón, y en el hígado también pueden llevarnos a insuficiencia hepática, ¿no? Entonces se forma, esta imagen sí es más de una enfermedad poliquística hepática prácticamente, ¿no? Porque ven muchos quistes que se van formando en el parénquima hepático. Luego pueden haber otros quistes hepáticos también, por ejemplo, los cistadenomas hepatobiliares. Pueden ser malignas, aunque en general son benignas, pero en algunas ocasiones pueden ser malignas. Y solo corresponden, por suerte, al 5% de todos los quistes hepáticos, ¿no? Luego también hemos hablado ya de los amartomas, que pueden ser de aspecto quístico en ocasiones. Quistes postraumáticos, hay que considerar también, por ejemplo, hay pacientes que tienen accidentes, se golpean, se forma un hematoma en esa zona, en la zona del hígado, y que posteriormente se queda ese hematoma, se coagula y con el tiempo se reabsorbe la sangre, pero puede quedar la cavidad ahí, que se puede llenar de líquido y queda como un quiste postraumático, ¿no? Otros quistes, los quistes epidermoides, pueden haber linfangiomas, que son tumores de vasos linfáticos, que es un aspecto quístico, o biliomas, que son colecciones de bilis localizadas en una parte, ¿no? Y todo eso, obviamente, porque está con contenido líquido, se clasifican dentro de lesiones quísticas, ¿no? ¿Hasta ahora alguna duda, pregunta de esta parte, que es solo la clasificación? Lo que quiero... ¿Sí? Quiste puede ser de teña, ¿no, doctor? ¿De qué? Teñas son. Las tenias. Las tenias, sí. Lo que nos suele dar a nivel de cuando afectan a otros órganos, cuando no están en localización intraintestinal, cuando dan enfermedad diseminada, lo que producen son los famosos cisticercos, ¿no? La cisticercosis. Entonces, los cisticercos no es tan frecuente que se localicen en el hígado, pero pueden localizarse en ocasiones. Y nos dan una imagen como una lesión quística, pero con el paso del tiempo, ese parásito puede morir ahí adentro y se suele calcificar, ya sea en cerebro, en músculo, en hígado, donde quiera que esté, se puede calcificar. Entonces, sí podemos encontrar en ocasiones lesiones quísticas por estos cisticercos, pero lo más probable es que se los encuentre parcial o totalmente calcificados en la mayoría de los casos, ¿no? Calcificaciones es lo que más se suele encontrar en esos casos. Lo mismo con ¿el neosolium, dijo, doctor? Sí, teniasolium. Son los huevos que van a dar cisticercosis, ¿no? Que muchas veces la gente en común, los que no tienen conocimiento de medicina, lo confunden con la triquinosis, que está producida por Trichinella spiralis, ¿no? Una es la teniasolium y la otra es la Trichinella spiralis. La triquinosis es muy parecida también, que puede dar, los huevos pueden diseminarse y pueden encontrarse en cerebro, músculo, en varios órganos, pero lo más común en humanos es que la famosa triquinosis que hablan de los humanos esté dada por cisticercos más que por trichinela, ¿no? Más que por triquina. Entonces, aprendan que cuando hablan de estas lesiones que el paciente tiene cisticercosis, no digan que está causada por triquinosis, sino por tenias, por huevos de tenias que se han diseminado, ¿no? De teniasolium más que todo. ¿Alguna otra duda de esto hasta ahora? Creo que nada, entonces vamos a continuar con ¿qué se llama? La otra diapositiva, que es la continuación de esto, ¿no? Acciones focales. Oh, no abrió, parece. ¿Dónde está? Arqueología quirúrgica práctica 2. Ahora sí. Voy a compartir un ratito. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a ver esas lesiones específicas, como les decía, ¿no? A ver qué. Pantalla completa. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto, ¿no? Lo mismo que en teoría en otra clase tenemos que ver desde acá, pero lo que ya hemos hablado acá. Algo que no hemos hablado, que una lesión quística
alguna lesión benigna que tiene aspecto quístico en el hígado que se puede presentar, son los abscesos, ¿no? Que también son de origen infeccioso. O sea, ¿cómo vamos a ver un absceso en el hígado? Como una colección de líquido en el interior del parénquima hepático. Generalmente está relativamente bien delimitada como un quiste, pero en ocasiones se puede diferenciar del quiste porque uno puede ser más denso en el estudio de imagen, ¿no? En la tomografía que se haga se puede ver mayor densidad en comparación con el quiste, que el quiste más parece agua, el absceso puede ser un poquito más turbio. Y otra característica de los abscesos es que el absceso está producido por bacterias que producen pus, ¿no? Entonces, estas bacterias que producen pus suelen también ser bacterias que producen gas. Entonces, muchas veces el absceso vamos a verlo como una imagen de líquido, colección líquida dentro del hígado, pero que va a tener una pequeña cantidad de gas en la parte superior formando un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces va a haber una bola de líquido con la parte superior de la bola va a estar negra por el aire que presenta, por el gas que presenta, ¿no? Ya. ¿Cuál es la clínica de los tumores hepáticos benignos? ¿Cuáles son los síntomas? Todo depende del tamaño, ¿no? Muchas veces del tamaño y la localización también. Entonces, los pequeños suelen ser asintomáticos. Cualquier tipo de tumor, sea el tipo que sea de los que vamos a ver, si son tumores pequeños, la mayoría de los casos pueden ser asintomáticos, o a menos que estén en una localización que justo vaya a obstruir el flujo de algo, ¿no? Ya sea flujo venoso, flujo de bilis, algo podría dar, pero cuando es pequeño es poco probable que vaya a hacer eso. Entonces, cuando son más grandes ya van a dar más síntomas, ¿no? Por ejemplo, por el aumento del tamaño podríamos palpar una masa palpable, pero asintomática, ¿no? Al paciente le hacemos palpación abdominal, vamos a buscar el hipocondrio derecho y podemos sentir una masa en esa zona, ¿no? Normalmente, ¿cómo evaluamos el tamaño del hígado? ¿Se acuerdan a nivel en semiología qué hacen para ver el hígado, para palpar el hígado? ¿Qué maniobras se acuerdan? Aunque no se acuerden el nombre, ¿qué hacemos con el paciente? A ver, ¿quién me describe? El paciente deitado, ¿no? Ya, Y mete la mano por bajo de sus costillas. ya, por debajo del reborde El costal. borde intercostal, ¿no? No, Y ahí, costal, debajo de las costillas. isso. Y ahí siente la parte inferior del hígado abajo. Exactamente, ¿no? Es lo más común que se suele hacer, lo que se le hace al paciente es se palpa debajo de las costillas, el reborde costal derecho, y se le pide, muchas veces se le puede pedir al paciente que inspire para hacer que descienda un poquito más el hígado, pero incluso se lo puede palpar sin necesidad de la inspiración, ¿no? Entonces, lo normal es que el hígado esté por debajo del reborde, o sea, esté cubierto por las costillas, que no sobrepase el reborde costal. Uno palpa debajo de las costillas. Normalmente, si es que se siente, el hígado sería más que todo el borde en la mayoría de los casos, ¿no? E incluso no se lo siente el hígado a menos que inspire, recién ahí vamos a sentir. Pero ¿cómo vamos a sentir en este caso de un tumor grande, una masa asintomática? Sin necesidad de inspiración ni nada, palpamos en el hipocondrio derecho debajo del reborde costal y se va a sentir que el reborde del hígado está mucho más abajo, varios traveses de dedo, más abajo del nivel del reborde de las costillas, ¿no? Entonces, es un dato muy llamativo, muy fácil de valorar, muy característico de que ese hígado está muy grande. Puede ser una hepatomegalia por un problema difuso, no un problema localizado como un tumor, sino alguna otra patología. Cirrosis, ¿creen que nos daría hepatomegalia? ¿Quién me dice sí o no? ¿Podemos palpar un hígado grande de una cirrosis? En fase inicial, sí, pero después no. Exactamente. Cuando el problema, depende de la causa, ¿no? Cuando el hígado está inflamado por una hepatitis, por ejemplo, tipo B, puede aumentar el tamaño inicialmente, pero cuando ya hay una cirrosis así bien marcada, cuando ya está bien instaurada con insuficiencia hepática y daño hepático, Tem uma atrofia, não, doutor? el hígado vuelve más pequeño, queda atrofiado, pequeño,
Y lo que sí podemos palpar a veces, aunque es un poquito difícil, generalmente ya cuando lo abrimos al paciente recién vemos, es nódulos que tiene en la superficie hepática, ¿no? Entonces, podría ser con suerte que pidiendo que inspire mucho el paciente, baje lo suficiente el hígado como para poder palparlo en una cirrosis y sintamos que su superficie es irregular, es rugosa, ¿no? Pero normalmente en la cirrosis queda pequeño y es muy difícil poder palparlo al hígado, ¿no? Y hay mucha gente que cree que la cirrosis al final hace que crezca más el hígado y no va a hacer eso, ¿no? Entonces, primero esa masa asintomática. ¿Por qué masa asintomática? Porque la podemos palpar, pero no le va a dar ningún síntoma al paciente, ¿no? Ahora también puede ser una masa compresiva. ¿A qué se refiere masa compresiva? A que va a haber esa masa, pero puede comprimir alguna estructura ahí cercana, sea ya la vía biliar con ictericia, que puede dar, puede obstruir la salida de bilis de la vesícula, que nos puede llevar a una colecistitis, puede comprimir el duodeno con datos de una obstrucción intestinal alta. Entonces puede obstruir cualquier estructura ahí cercana por el tamaño y el volumen de esa masa, ¿no? Por eso masa compresiva y por eso también puede ocasionar dolor en esa zona, ¿no? Luego, otro dato, como les decía, la ictericia obstructiva, ¿no? Puede ser que aunque no sea una masa gigante, sí localizarse justo hacia la vía biliar, sobre todo en estos casos, en los cistoadenomas y los hemangioendoteliomas infantiles, se puede presentar esta ictericia porque se puede localizar cerca del hilio biliar y va a obstruir ya sea hepático derecho, hepático izquierdo, más difícil, hepático común o colédoco, podría también, pero es más poco probable, ¿no? Es menos probable. Entonces, por eso puede darnos ictericia obstructiva en algunos casos. Otra estructura que puede comprimirse, obviamente, es la porta, ¿no? La vena porta puede obstruirse parcialmente y eso nos va a llevar a una hipertensión portal. Eso por el mismo tumor, pero también puede dar hipertensión portal en los casos parecidos a la cirrosis, que puede haber una patología un poco más difusa que vaya a obstruir no solo en una parte a la porta, sino pueda comprimir a varias divisiones de la porta, porque sabemos que la vena porta llega al hígado y se va a dividir cada vez en vasos más pequeños, y puede comprimir a varios de estos vasitos, un problema muy difuso, y por la compresión en conjunto de todas estas ramificaciones también nos puede llevar a hipertensión portal, ¿no? Sobre todo eso se puede presentar en la transformación nodular, ¿no? Luego, insuficiencia cardíaca, otro síntoma que puede presentarse, ¿no? Sobre todo por una fístula arteriovenosa. En el hemangioendotelioma infantil suele pasar eso, hay una fístula arteriovenosa que eso puede afectar nuestra irrigación sanguínea, nuestro funcionamiento del corazón, y en ese caso el paciente va a tener insuficiente precarga y no va a poder suplir el latido del corazón, no va a poder suplir las necesidades de nutrientes del resto del cuerpo, por eso va a tener datos de insuficiencia cardíaca, porque no le está llegando suficiente sangre, ¿no?, al corazón. Entonces, es un dato raro, no muy frecuente, pero puede presentarse en ocasiones, ¿no? Luego, las famosas abdómenes agudos. También en algunas ocasiones se puede presentar abdómenes agudos. Por ejemplo, lo que les dije en el hemangioma hepático, un hemoperitoneo por rotura. El paciente está bien, de un momento a otro tosió, se cayó, hizo algún esfuerzo fuera de lo común o recibió un golpecito, por más que sea leve, en hipocondrio derecho, y empieza con un dolor abdominal intenso, malestar general, datos de shock hipovolémico, y es que se rompió su tumorcito, no solo el hemangioma, puede ser algún otro también, pero es muy frecuente el hemangioma, y va a dar hemoperitoneo, o sea, sangre en la cavidad peritoneal. La sangre en el peritoneo es muy irritante, por más que sea algo endógeno, algo producido dentro del cuerpo que está circulando en los vasos sanguíneos, cuando tiene contacto con la pared, con la capa del peritoneo, la estimula, la irrita mucho y da mucho dolor. Entonces nos va a dar datos de una peritonitis, este hemoperitoneo. El paciente va a estar con mucho dolor, difuso, signos de irritación peritoneal en este caso, ¿no? Otro abdomen agudo o crisis abdominal puede ser un infarto del tumor, ¿no?
los tumores están creciendo tan desorganizadamente que a veces por ese crecimiento se puede, alguna parte de la irrigación de este tumor se puede liberar una placa o se puede trombosar por alguna razón y se infarta. Y como cualquier tejido que se infarta, va a sufrir necrosis, va a sufrir todo el proceso de un infarto. Y obviamente, como cualquier infarto, tiene mucho dolor, ¿no? Cualquier tejido que sufra irrigación sanguínea, que deje de llegarle sangre, va a presentar mucho dolor en esa zona, ¿no? Otro problema puede ser la acumulación de líquido, ya sea tanto dentro del hígado como incluso alguna patología puede hacer que salga el líquido hacia la cavidad peritoneal, como una citis, ¿no? Entonces, ambos pueden darnos un dolor abdominal, y si es intrahepático por la distensión de la cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula del hígado? Ahora que estamos hablando de eso. ¿Quién me dice? Gleason, creo. Cápsula de Gerota, doctor. ¿Cómo? Gerota. No, la de Gerota era del riñón. Eso justo quería ver si se confundían. La de Gerota es del riñón, del hígado es de Gleason. Cápsula de Gleason. Se la voy a escribir ahorita. ¿Dónde está? Luma, no, ¿dónde? Aquí arriba. Anotar, texto. Ojalá no se quede durante toda la presentación como la otra vez. Cápsula de Gleason. Se escribe así con EA, Gleason, pero se pronuncia cápsula de Gleason, ¿no? Entonces, es de la cápsula que cubre el hígado. Y en este caso, la acumulación de líquido puede ser porque se distendió todo el hígado, que ya va a dar dolor, pero más dolor todavía por la distensión de la cápsula puede producir, ¿no? Entonces, primero, y si sale líquido hacia la cavidad peritoneal, da una ascitis, también dependiendo de la cantidad de ascitis, puede darnos dolor muchas veces a veces hay tanto líquido que puede darnos un síndrome de hipertensión intraabdominal, que pueda comprimir incluso a los grandes vasos y puede dar un shock obstructivo en esos casos, ¿no? O hay tumores, la última causa de crisis abdominal aguda, por ejemplo. Voy a borrar todo antes de que se me quede guardado ahí ese texto. Ya lo borré. Entonces, hay tumores que pueden ser pediculados, ¿no? Como un pólipo. Se ubica más o menos como son esos pólipos o tumores pediculados, más o menos como el del riñón, que hace rato vimos el video que le sacaron el tumorcito, ¿no? Un tumorcito así que sobresale de la pared del órgano, del hígado en este caso, e incluso que tiene un como cuello, es como si fuera una cabecita con su cuello el tumor, ¿no? Más o menos, entonces es su pedículo. Entonces, en ocasiones, si hubiese de ese tipo de tumores en el hígado, en la superficie del hígado, se puede torcer y esa torsión va a darnos igual una isquemia de ese tumor con todo el dolor y todos los datos de un infarto tumoral. Entonces, es como una torsión de testículo que hemos hablado, ¿no? En urología. Entonces, va a dar todos esos síntomas, pero en hipocondrio derecho, obviamente, ¿no? De la torsión. Entonces, todas estas causas pueden darnos un dolor abdominal agudo, que en ocasiones se puede confundir con colecistitis, apendicitis, con alguna otra causa de abdomen agudo en esa zona de hipocondrio derecho, ¿no? En hipocondrio derecho no es muy frecuente, pero puede dar, sí. Usted dijo ahora de la cápsula de Gleason del hígado. En casos de dolor, usted dijo que en riñón, cuando se distende la cápsula de Gerota, que produce dolor, dolor súbito, ¿no? Ajá. ¿En caso de hígado es igual también o no? Sí, principalmente la cápsula es lo que está inervado, ¿no? El hígado en su interior prácticamente, como son vísceras macizas estas, el interior prácticamente no tiene inervación sensitiva, más es la parte periférica, la cápsula, lo que tiene más dolor. Entonces, es principalmente la cápsula lo que va a permitir que sienta o no sienta, que tenga o no tenga sensibilidad de estos organismos, ¿no? Entonces, sí, es parecido a lo del riñón, la cápsula de Gleason, la parte del dolor. Solo que es difícil, que el hígado es difícil que tenga una distensión súbita y marcada como el riñón, ¿no? El riñón, como normalmente elimina orina y es relativamente pequeño para la cantidad de orina que produce, entonces si se obstruye, rápidamente se puede distender ese riñón.
El hígado, como produce bilis, pero es un órgano bastante más grande y la producción de bilis no va a dar una distensión, aunque se obstruya totalmente incluso, la distensión del hígado no va a ser tan marcada comparada con una distensión del riñón en ese caso, ¿no? Entonces, por eso suele dar menos síntomas la distensión hepática, porque en comparación con la cantidad de líquido que produce y elimina, que secreta, es más grande el parénquima, ¿no? Entonces no va a distenderse tanto, pero sí puede dar dolor también, ¿no? ¿Quién me iba a preguntar algo? Por ahí. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Pensé que No, doctor, gracias. Entonces sigamos. Mover esto para ver bien, ya. Diagnóstico de los tumores hepáticos benignos. ¿Cómo vamos a hacer? Y esto se aplica, vamos a ver, a benignos y a malignos y a quistes y a todos. Vamos a ver probablemente, ¿no? Entonces, primero, como siempre, la buena ecografía, ¿no? La ecografía nos ayuda un montón porque es generalmente con que se diagnostica. La ecografía se hace muchas veces por otras patologías y nos ayuda para, como de entrada, empezar a ver que tiene un problema y ahí seguir estudiándolo, ¿no? Entonces nos va a mostrar ya sea una imagen sólida o una imagen quística dentro del hígado. Hay que tener cuidado que muchas veces el ecografista a veces no es muy bueno y siempre encuentran los ecografistas, por ejemplo, la famosa esteatosis hepática, ¿no? O hígado graso. Entonces, eso se detecta ecográficamente por un aumento en su ecogenicidad del hígado. Ya normalmente en la ecografía, el hígado y el riñón, la corteza renal y el hígado tienen que ser prácticamente del mismo color, de la misma ecogenicidad. Y cuando hacemos una ecografía y estamos en el hipocondrio derecho, por suerte se pueden ver ambos, ¿no? Tanto el riñón como el hígado, o en el flanco derecho. Entonces, ahí podemos comparar el color de ambos, y si vemos que el hígado está más blanco, se supone, se piensa que puede ser una esteatosis hepática, ¿no? Sobre todo cuando es difuso. Pero en ocasiones pueden ver un tumor con este mismo aspecto, de un aumento en la ecogenicidad, más blanco ese hígado, y por eso pueden diagnosticar una esteatosis hepática cuando realmente es que se llama un tumor en ese caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no desestimar un tumor de hígado cuando podría ser, cuando nos informa que es una esteatosis hepática. Luego, la tomografía. Una tomografía nos ayuda bastante, ya como un estudio más avanzado para ver este hígado, ¿no? Este hígado puede estar, este tumor ya podemos verlo mejor si tiene, más todavía con contraste, para ver qué tanto contraste le llega a ese tumor y para ver qué tantas características de malignidad pueda tener, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo tomografías, varias. Entonces, aquí vemos una imagen en la tomografía de aspecto quístico, ¿no? Esta parece un quiste. Ahora, ¿por qué vemos blanco aquí? Es el contraste que está llegando al hígado, ¿no? Y vean que en el quiste no hay realce en el aumento de la vascularización, pero aquí afuera sí se ve unas zonas más hiperirrigadas, que puede ser un tumor que comprenda también un quiste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso de que sea un quiste con un tumor también, ¿no? Ahora veamos acá abajo, en esto ya es una alteración completa del hígado, del parénquima hepático, está todo heterogéneo, ¿no? Hay zonas más oscuras, más blancas, de todo aspecto, entonces esto ya probablemente sea un tumor más avanzado, ¿no? La resonancia magnética, igual que hemos hablado en el riñón, nos sirve para ver el mismo hígado, el retroperitoneo, ganglios linfáticos y algunas otras alteraciones que pueda tener, ¿no? Y la arteriografía nos permite ver la vascularización, qué tan vascularizado está ese hígado y sobre todo qué tan vascularizado está ese tumor, ¿no? La arteriografía no le vamos a hacer para diagnóstico, vamos a hacer para ver la extensión, el compromiso de ese tumor, ¿no? Para descartar si es benigno o maligno más que todo, ¿no? Entonces, no se hace para diagnosticarlo propiamente, pero para ver si hay o no hay tumor, pero sí nos permite ver qué características de benignidad o malignidad tengan ese tumor, ¿no? Sería esta una angiografía, una arteriografía, y vean cómo en el catéter entra el contraste y cómo se va pintando la zona tumoral, ¿no? Luego, el tratamiento. El tratamiento suele hacerse primero cuando detectamos un tumor y no sabemos si es benigno o maligno, tenemos que intentar hacer una biopsia, ¿no? Entonces, la biopsia hay de dos tipos. Biopsia incisional y la biopsia, como dice acá, excisional.
¿Quién me dice cuál es la diferencia? Hola. Una hace por incisión y otra no. ¿Cómo es? No. ¿Cómo va a ser, no, doctor? ¿Cómo es cuando no se hace? Incisión. Entonces, A ver, estás por ahí, tienen más o menos, pero no es exactamente eso. A ver, alguien que tenga otra idea. Función y otra es por, no sé. no sé. No sé, bueno, más o menos. Ah, ya se nos va. ¿Ya es hora? ¿Ya va a ser hora? Ah, no, de la primera clase. Pensé que ahí ya era la segunda. Entonces, la biopsia incisional, terminamos con esto, esta clase, esta parte. La incisional se refiere cuando se hace una biopsia, se entra a sacar un pedazo del tejido, pero solo se saca una pequeña muestra del tejido que creemos que es parte del tumor. O sea, una incisión en ese tumorcito y se saca un pedacito, nada más. Eso es incisional. Biopsia excisional, como dice acá, es cuando vamos a tomar una muestra, pero sacamos todo el tumor en esa muestra que estamos sacando. O sea, hacemos una excisión del tumor, un retiro, una exéresis del tumor. Entonces, ese tumor que ya lo sacamos todo, que generalmente es cuando son algo pequeños, se suele hacer la excisional, sacamos todo el tumor, lo mandamos a patología y vemos qué tipo de tumor era. Benigno, maligno, y aparte nos va a decir los bordes. Si esos bordes tienen células tumorales o no tienen células tumorales. Si nos dice que era benigno y que de paso el borde está libre de células tumorales, ya lo curamos al paciente. Si era maligno y nos dice todavía hay células tumorales en el borde, hemos dejado cáncer. Si nos dice bordes presentan células de características malignas o con anaplasia en los bordes, entonces dejamos cáncer ahí adentro y hay que ver de una nueva cirugía para ir a sacar el resto o hacerle otro tratamiento, porque en ese caso no lo curamos al paciente, ¿no? Saben que cuando es cáncer, cuando es maligno el problema, una sola célula es suficiente para causar recurrencia y enfermedad y que se muera el paciente, entonces hay que intentar sacar todas las células posibles, ¿no? Entonces, la biopsia excisional es cuando, sobre todo en los benignos, por eso lo estamos nombrando, pues es un tumor benigno, pequeño, está bien delimitado, a veces tiene hasta cápsula, entonces se puede sacar completamente y lo mandamos, por eso, para hacer un estudio histopatológico y sacamos todo y es tratamiento, es diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, sobre todo cuando eso vamos a hacer cuando es un hallazgo ocasional. ¿Qué quiere decir un hallazgo ocasional? Que el paciente lo operamos por otra causa, digamos una colecistitis, lo operamos por la vesícula, y ahí encontramos en la superficie del hígado un tumorcito relativamente con las características que nos permitan sacarlo. Entonces se puede intentar sacarlo y ya hacemos biopsia, ¿no? E incluso hasta biopsia incisional se podría hacer si fuese un tumor más grande, pero hay que tener cuidado en eso. Cuando se opera cánceres, hay muchos cánceres, cuando es maligno el tumor, que con solo tocarlo, o sea, solo hacerle un cortecito, hacerle una incisión, sacarle un pedazo, o sea, hacerle algún procedimiento en el mismo tumor, puede predisponer a la diseminación del tumor, ¿no? A veces hasta se habla de siembras, a veces de células malignas, por ejemplo, cuando sacan un tumor, cuando operan, si digamos el tumor al estar sacándolo choca con la piel, con la pared abdominal, digamos, si fuera un hepático en este caso, si choca al estar sacándolo, puede ser que dejemos células del tumor, células malignas, en esa pared abdominal, en la piel, en el tejido celular subcutáneo, y esas son siembras de células malignas. Entonces, ahí donde dejamos esas siembras, puede crecer tumor nuevamente, porque estamos dejando células con capacidad de multiplicación exagerada y a veces se queda ahí, le llega sangre de algún otro órgano, de algún otro tejido que está cerca y empieza a multiplicarse y da otro tumor, ¿no? Entonces, incluso hasta eso hay que tener mucho cuidado al tocar tumores malignos. Por eso, si tenemos tumores con características malignas y lo encontramos como hallazgo ocasional, a veces es mejor no tocarlo en esa oportunidad, sobre todo si no es un cirujano oncólogo que no sabe
de manejo oncológico de los tumores y dejarlo para una siguiente cirugía para sacarlo realmente el tumor propiamente, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado de no tocar, no ir a operar a lo loco cualquier tumor que una vez que lo encontremos, ¿no? Luego, el tratamiento en caso de rotura, como hemos dicho, cuando se rompe el tumor, hay sangrado, esto es lo importante, el control de la hemorragia, ¿no? Como es benigno el tumor, en este caso, ¿qué importa que se quede ahí adentro, por último, el tumor? Pero si se rompe, eso lo puede matar al paciente. Entonces tenemos que ir a hacer esa hemostasia con mucho cuidado, muy urgentemente, antes de que se choquee y se muera el paciente. Como les he comentado, he tenido casos que me han llegado ya muertos prácticamente a emergencia por una hemorragia, por una ruptura de hemangiomas, ¿no? Entonces es algo bastante complicado y es muy peligroso. Y también a veces se encuentran hemangiomas. También me ha tocado el caso, cuando era residente, que operamos a una paciente por un problema vesicular. Se la operó y encontramos que tenía un hemangioma en el hígado. Se notaba ahí en la superficie del hígado un tumor que era, se notaba que porque era blandito y muy congestivo, muy rojo, que era un tumor de vasos sanguíneos, era un hemangioma, ¿no? No lo tocamos esa vez porque sabemos que el hemangioma se lo toca y sangra terriblemente, entonces bueno, hay que operarlo con mucho cuidado, con todos los cuidados, con toda la preparación que requiere el paciente, pidiéndole paquetes de sangre, por si acaso, antes de la cirugía, durante la cirugía, después, todo el tiempo. Entonces, no se lo operó esa vez a la paciente, una señora, era una viejita. Y lo que hicimos es que dijimos, hay que hacer un tratamiento más adelante junto con el oncólogo, por si acaso, para que nos ayude, ¿no? El problema es que dejarle ese tumor ahí adentro es prácticamente una bomba de tiempo, porque cualquier momento puede sangrar. Entonces, en lo que estábamos esperando para poder volver a operarle y sacarle el tumor, porque cualquier rato podría sangrar, justo sangró, ¿no? Antes de la nueva cirugía. Y se choqueó y terminó muriendo la señora por ese hemangioma, por no haberlo operado antes, ¿no? Por no operarla cuando se podía la paciente. Entonces es bastante complicado estos hemangiomas, estas roturas, no son nada simples controlarle esa hemorragia, porque no se lo entra a operar al ratito que empieza a sangrar, ¿no? Entonces empieza a sangrar, a la hora empieza ya con dolor muy intenso, con signos de shock, dependiendo del grado del sangrado, o a veces más, si es más leve el sangrado, ¿no? Más tiempo tarda. Pero si es un sangrado masivo, empieza a 1 hora, 2 horas, a las 3, 4 horas con suerte. En los casos más rápidos se lo empezará a operar. Y 3, 4 horas que esté sangrando ahí adentro, puede haber una salida masiva de sangre. Vamos a entrar a la cavidad y va a estar todo lleno de sangre ahí adentro. Y el paciente ya puede estar en un shock grado 4, ¿no? Entonces es muy complicado. Cuando son tumores grandes, como les decía, mejor es una resección programada. Hemos encontrado el tumor en la cirugía o hemos encontrado un tumor por estudios de imagen y no vamos a ir a operarlo ese rato de emergencia, todo volando, rapidito, apurado, no es buena opción. Lo ideal es hacer una resección, programar, prepararse todo, hacerle todos los estudios que correspondan. Ahí ya vamos a hacerle arteriografías y más cosas para ver cómo está ese tumor, ¿no? En caso de que se diagnostiquen adenomas, o sea, sean tumores que tengan características de que parezcan adenomas en los estudios de imagen, digamos que se hizo una biopsia, ya sea incisional o excisional, y nos diga que hay adenomas, es importante retirar los anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos vía oral, sobre todo, se asocian a un aumento en la frecuencia de adenomas a nivel hepático, ¿no? Entonces, es muy importante que se llama retirar los anticonceptivos para evitar que estos adenomas vayan creciendo más, para evitar que estos adenomas vayan creciendo nuevos adenomas, si es que ya los sacamos, hicimos biopsia excisional, ya no hay más adenoma, hay que retirar el anticonceptivo para que no se vuelvan a formar nuevos adenomas, ¿no? Entonces, es muy importante esa asociación. Los anticonceptivos orales también tienen otro riesgo, ¿no? Que están contraindicados en algunas pacientes con un problema vascular. ¿Alguien sabe con qué problema vascular? Pues hay que también tener cuidado con los anticonceptivos. Trombosis.
Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, tenemos en pacientes que tengan, que se llama tromboflebitis de miembros inferiores o patologías que puedan aumentar el riesgo de trombosis, es mejor descartar, no usar anticonceptivos bioorales, ¿no? Entonces, se tienen que retirar los anticonceptivos y se tiene que hacer un control del tiempo de coagulación al paciente para ver que esté sin riesgo ambas partes, ¿no? Luego, en un endotelioma infantil, a veces regresiona, o sea, se destruye, o sea, desaparece de forma sola, ¿ya? O sea, no necesariamente vamos a necesitar hacerle algún tratamiento. Muchas veces solo, como es un problema infantil, con el paso del tiempo hacemos controles y va a ir desapareciendo, ¿no? Y por eso a veces incluso solo se necesita corticoides, a veces para ayudar en eso, o en algunas ocasiones podemos intentar alguna resección más corticoides, pero lo más conservador posible es lo mejor, ¿no? Entonces a veces no necesitamos hacerle nada y ese tumor va a desaparecer solo, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto, es relativamente frecuente en niños, en recién naciditos, nacen con hemangiomas, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, en la cara, en la piel, o sea, superficiales en la piel, pero en diferentes partes del cuerpo. En la cara, por ejemplo, es muy frecuente que aparezcan en el labio, en el mentón, en la mejilla, en varios lugares. Entonces, ¿cuál es la conducta de estos hemangiomas superficiales infantiles? Se los deja, no se hace absolutamente nada, se espera que con el tiempo vayan a desaparecer, y si no desaparece después de varios años, recién se ve la opción de operarlo, ¿no? Hacer otro tratamiento, pero el tratamiento ayuda, ¿sí? La gente le dice cabeza de vena, si no me equivoco, ¿no? ¿Cabeza de vena? Ajá, he visto que llaman así. La verdad, aquí no he escuchado que le digan así, pero sí, de varios nombres le ponen, pero es en sí una como bolita, o a veces es una bolita, rojita, ¿no? O una linecita, muchas veces tiene roja, ¿no? Violácea, de un color rojo oscuro. Entonces, muchas veces solo una bolita, o a veces como se ve como que salen estrías, como que salen rayitas de esa bolita roja, y esos son los hemangiomas, ¿no? Luego, cuando el tumor tiene transformación nodular, a veces es necesario hacerle una derivación portosistémica, ¿no? ¿A qué se refiere derivación nodular? Transformación nodular como en la cirrosis, más o menos, ¿no? Y esto va a pasar cuando hay una hipertensión portal. Cuando el paciente por el tumor sufre hipertensión portal, compresión de la vena porta, puede sufrir esta transformación nodular. ¿Y qué vamos a necesitar hacer? Disminuir la presión de esa vena porta. ¿Y cómo vamos a disminuirla? Con una cirugía que haga que la sangre de la vena porta se dirija hacia la circulación sistémica, o sea, hacia la vena cava inferior principalmente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una cirugía para conectar a una fístula, una anastomosis entre estos dos sistemas, tenemos que hacer para que la presión de la vena porta disminuya y ya no sufra más transformación ese hígado, ¿no? Ahora, vamos a hablar específicamente, aquí hemos hablado de los tumores benignos en general. Vamos a hablar específicamente de algunos tumores que se llama benignos primero, ¿no? Vamos a hablar del hemangioma cavernoso, que es el que les decía de la viejita que operamos, ¿no? Es el tumor hepático benigno más frecuente. Este es un dato muy importante, porque ustedes cuando vayan a ver tumores en el hígado, tienen que saber que la mayoría de los casos va a ser un hemangioma cavernoso. E incluso hay muchos que se diagnostican recién en las necropsias o autopsias, cuando el paciente está muerto, le están haciendo estudios y se detecta que el paciente, aunque no haya tenido ningún síntoma, nunca se haya detectado, en 7,4% de necropsias se puede detectar esto, ¿no? Entonces es un tumor muy frecuente, incluso asintomático y sin datos, que nunca se supo que tenía, hay muchos casos que sí tienen, ¿no? Se considera como una malformación congénita, ¿ya? Principalmente, o un hematoma es un tumor mixto de varios tipos de tejidos, ¿no? Pero una malformación congénita es principalmente la principal causa de estos tumores, que nació con el tumor, al ir formándose el hígado, se desarrollaron de forma exagerada vasos sanguíneos dentro de ese hígado, y eso se delimitaron y formaron un tumorcito de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, es desde el nacimiento que el paciente suele haber tenido este problema, y con el tiempo puede ir creciendo o puede mantenerse del mismo tamaño, ¿no?
Puede aparecer a cualquier edad también, pero con mayor frecuencia, más que aparecer, se suele manifestar entre la tercera y quinta década de la vida. O a veces puede ser que era muy pequeño de nacimiento y en esta época puede haber sufrido un crecimiento, una aceleración en su desarrollo y recién ahí se lo haya podido detectar por estudios de imagen también, ¿no? Entonces, entre la tercera y quinta década de la vida es donde más frecuentemente se puede encontrar estos hemangiomas cavernosos. Es mucho más frecuente en mujeres. Miren, 4 mujeres por cada hombre suelen tener, ¿no? Entonces, mucho más frecuente la afectación en mujeres. Y solo se suele operar, se suele indicar la resección cuando es sintomático, ¿no? Entonces, preferible es no operarlo si es asintomático, pero también tenemos que ver la posibilidad de sangrado que vaya a tener ese nuestro paciente, ¿no? Si hay mucho riesgo de sangrado, si es muy externo, muy superficial este hemangioma, es más riesgoso que vaya a sangrar, ¿no? Si está bien definido dentro del hígado, dentro del parénquima hepático y bien delimitado por todo el hígado, no se lo ve en la superficie, solo por estudio de imagen lo vemos. En ese caso es mejor dejarlo porque en el caso de que se rompa, el mismo hígado va a intentar contener ese sangrado, ¿no? No va a haber hemoperitoneo. Pero si es superficial, y es muy superficial ese tumor, ahí tiene más riesgo de sangrar, de sufrir ruptura y ¿qué se llama? Y sangrado. Voy a cortar de nuevo. ¿Se está cortando? ¿O es lo que me estoy trabando? A ver, voy a mover esto. Ahora sí. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Peor? Sigue. Sigue. Sí, cortando. A ver, voy a volver a moverlo y si no salimos y volvemos a entrar. A ver. Hola, hola. Ahora sí, mejor, peor. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahora mejor, doctor. ¿Mejor? Sí, ya mejor ya. Ya, mejor. Bien. Sí, pero ¿se corta algo todavía o ya nada? Ya no se corta, doctor. Nada. Muy bien, gracias. Me vuelven a avisar. Si se sigue cortando, salimos y volvemos a entrar sin ningún problema. Es mejor eso, creo. Como les decía, la resección se prefiere solo si es asintomático o si es muy superficial con mucho riesgo de que se rompa, ¿no? Entonces aquí tenemos imágenes de hemangiomas cavernosos. Vean, aquí está el corazón, estos pulmones todavía, todo lo negro son pulmones, y esta parte es el corazón, el diafragma por este lado, sobre todo esta parte, y aquí estamos entrando en cavidad, y al otro lado, este es el hígado, ¿no? Todo esto es el hígado, aquí tenemos la vena cava, no, será la vena cava, parecería, pero por la localización del corazón, sí, recién va a entrar en el corazón ahí la vena cava, aparentemente. Entonces aquí tenemos nuestro tumor, está con contraste esta tomografía y vean cómo se va pintando blanco ese tumor por el mismo contraste, ¿no? Entonces, estos son cortes axiales, los 3 de arriba y el primero de acá, y este es un corte coronal. Entonces vemos aquí el corazón, aquí el pulmón derecho, aquí el pulmón izquierdo, todo esto es diafragma, y nuestro hígado es todo esto. Este hígado está un poquito medio deforme, ¿no? Pero es también el aspecto por el corte que están haciendo y en parte también por el tumor. Entonces vemos ahí esa imagen tumoral y como ven tiene una gran captación de contraste. Vean el tumor, las zonas con contraste se ven más blancas que el mismo hígado incluso, ¿no? Aquí está un poquito más oscuro que estas zonas blancas dentro del tumor. Y es por la gran cantidad de vasos sanguíneos que tiene esa parte. Entonces el contraste entra mucho en esa zona, tiene mucho realce en esa zona porque tiene muchos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ese sería un hemangioma cavernoso. E incluso en este corte vemos aquí el mismo hemangioma y aquí abajo parecería, no sé si es otro tumor o podría ser por la localización hasta la vesícula biliar. Por el corte no puedo ver bien, tenemos que ver más cortes para confirmar, ¿no? Pero ese es el aspecto en una tomografía con contraste de un hemangioma cavernoso. Entonces, hacemos tomografía con contraste y si vemos de esta forma, lo más seguro es que prácticamente se diagnostique el hemangioma cavernoso. Y muchas veces no necesitan ni biopsia, ni operar, ni nada, porque la misma biopsia puede hacer que sangre. Entonces, preferible es hacer controles tomográficos para ver con el tiempo si va cambiando la forma de ese tumorcito, ¿no? Otro tumor benigno. Los más frecuentes estamos nombrando solamente, no vamos a hablar todos, ¿no? El adenoma hepático. ¿Qué es un adenoma hepático? Es una neoplasia benigna compuesta por hepatocitos. El anterior era compuesto por vasos sanguíneos. Este es compuesto por células hepáticas o hepatocitos, ¿no? Pero es benigno, como les digo.
¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un adenoma hepático? Los mismos anticonceptivos que hablamos hace rato son factores de riesgo, ¿no? Que hemos hablado que pueden dar formación de adenomas. Entonces, uso de anticonceptivos por largo tiempo, sobre todo, los que tienen con progesterona en su composición, son los que dan más riesgo de formar adenomas hepáticos. Y mujeres en edad reproductiva, ¿por qué? Porque también tienen una producción aumentada de hormonas femeninas de progestágenos que pueden darnos formación de estos adenomas hepáticos. ¿Bien? Entonces, la cantidad, o sea, la exposición a grandes cantidades de hormonas femeninas de progestágenos pueden darnos la posibilidad de que se formen estos adenomas hepáticos. ¿Bien? ¿Cómo se pueden complicar estos adenomas? Porque son benignos, ¿no? No van a dar metástasis, no pueden crecer del tamaño, tal vez sea relativamente grande, aunque a veces son pequeños y sin problemas, pero pueden a veces crecer más y no van a dar metástasis, pero tampoco van a infiltrar órganos vecinos, entonces no van a dar esas complicaciones de un cáncer. Lo que sí puede hacer como complicación es que pueden romperse los tumores subcapsulares, o sea, debajo de la cápsula de Gleason, los que son muy superficiales, pueden romperse, sobre todo durante el embarazo, ¿no? Entonces, porque en el embarazo va a estar más estimulado todavía y puede crecer más y el mismo aumento del tamaño del útero puede comprimir entre el hígado y el útero al tumor y nos puede dar sangrado. Lo mismo que hemos hablado con el hemangioma, ¿no? Entonces, esa puede ser una complicación de estos adenomas. Tenemos que hacer, a nivel de estudio histopatológico, se parece, o sea, a nivel de microscopía de este tumor, se puede parecer el adenoma al hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, el hepatocarcinoma es lo mismo, una neoplasia de hepatocitos, pero maligna, ya no es benigna, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? De acuerdo al estudio de las células para ver si tienen anaplasia, ¿no? Si hay datos de anaplasia en las células, quiere decir que eso es un problema maligno, que es un hepatocarcinoma. ¿Saben qué quiere decir anaplasia, no? ¿Quién me dice qué es anaplasia? Sería diferenciación celular. No sé. Diferenciación, la anaplasia. O Tiene falta que ver de- ¿Cómo? Sería falta de crecimiento, no sé. No. Por Es ahí. cuando la célula pierde, el grupo de células pierde sus características morfológicas, ¿no? Empieza un estado de transición de tejido. Exactamente, están entre los dos. En sí, el término, vamos a desglosarlo etimológicamente por terminología. A es falta de, an, ¿no? A o an. Y plasia es desarrollo. O sea, son células, como me decían, que no están bien desarrolladas, pierden sus características normales, o sea, no son hepatocitos normales, sino son hepatocitos que crecieron, que se desarrollaron de forma aberrante, inadecuada, por eso no tienen desarrollo, por eso anaplasia, falta de desarrollo, ¿no? O sea, ausencia de desarrollo, no solo falta, ¿no? Son completamente mal desarrolladas y no tienen características que deberían tener los hepatocitos, ¿no? Pero están en el hígado, están al lado de hepatocitos normales, entonces por eso se ven que son células hepáticas con hepatocitos, pero son hepatocitos deformes, mal alterados, ¿no? En cambio, si vemos metaplasia, hiperplasia, estas son otras alteraciones que no nos indica que el paciente tenga un problema canceroso, ¿no? Incluso la displasia ya hay una alteración en el desarrollo, pero lo que nos lleva a un diagnóstico certero de cáncer, de malignidad, es la anaplasia realmente, ¿no? Displasia es alteración del desarrollo y anaplasia es falta total, ausencia del desarrollo, quiere decir, ¿no? Celular. Entonces, a nivel patológico hay que hacer ese diagnóstico diferencial, ver si es benigno o maligno, porque puede ser que sea maligno con aspecto de benignidad en ocasiones, ¿no? Puede ser tumor pequeñito, aparentemente bien delimitado, encapsulado, pero hacemos la biopsia y nos sale anaplasia, nos sale un hepatocarcinoma, es maligno en ese caso, ¿no? El tratamiento que hay que hacer en este caso, hay resección quirúrgica, ¿no? Suele ser curativo, suele curar, se opera ese tumor y no hay más problema y tenemos que obviamente descontinuar el uso de anticonceptivos, como hemos dicho, porque eso puede dar desarrollo a nuevos tumores, ¿no? Otro tipo de lesiones, hay la hiperplasia nodular que puede ser focal o diseminada o difusa, ¿no? La hiperplasia nodular difusa
se puede ver en otras patologías, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir una hiperplasia nodular? Quiere decir que hay un aumento en el desarrollo del hígado con formación de nódulos. Pero cuando se dice que es nodular focal, es que en una sola zona se desarrolló ese nódulo o esos nódulos, ¿no? Generalmente es un nódulo solitario del parénquima. El parénquima va a estar hiperplásico, originado en un hígado no cirrótico. Cuando es difuso, cuando es diseminado, ya es un hígado cirrótico, ¿no? Esa es la diferencia más que todo. Generalmente es asintomático y es descubierto incidentalmente por algún estudio de imagen, ¿no? No nos da casi ninguna sintomatología, ninguna molestia, pero le hicieron ecografía, tomografía o algo y ahí lo detectaron, ¿no? Como estamos viendo en estas imágenes, ahí tenemos en la tomografía y aquí tenemos, esta es una resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? Es parecida, pero vean cuál es la diferencia. Se nota de diferentes colores y algunas estructuras se ven mejor delimitadas, ¿no? Entonces, por eso el cambio de color. Y aquí, miren, en la resonancia aquí detectaron esta otra lesión que no se detectaba aquí en la tomografía. Entonces, por eso la resonancia a veces es buena para detectar algunas otras patologías, alteraciones, que en la tomografía no se pueden ver, ¿no? Entonces, se lo descubre entonces por algún estudio de imagen, incidentalmente, y no da ningún síntoma, como decía, ¿no? E igual es muy frecuente en mujeres. Vean que estos tumores hepáticos en general están siendo más frecuentes en mujeres. Por eso hay que tener mucho cuidado en este paciente, en sospechar en las mujeres. Cuando tiene algún crecimiento, una hepatomegalia de causa no determinada, es bueno ir a investigar que no haya algún problema, ¿no? Neoplásico. Por suerte, estos tienen bajo riesgo de romperse y de dar hemoperitoneo porque son más fibrosos, más duros, ¿no? Más fibróticos y más estables. Entonces, no es que nunca van a romperse, pero sí tienen mucho menos riesgo que los otros tumores que hemos nombrado previamente. Y esto es interesante, esto es importante. Bueno, ya pasó. La arteriografía muestra una imagen de llenado centrífugo con densa capilaridad. Vean cómo, más o menos aquí, medio que se puede ver esa imagen, que hay una imagen, como decía, de llenado que va hacia la fuga del centro, ¿no? Que va del centro y se va irradiando hacia afuera. Vean cómo igual aquí, aunque no es esto una arteriografía, se puede ver como que es radiado ese tumor desde el medio. Y aquí vemos con el contraste cómo se está localizando el medio y fugando hacia afuera, ¿no? Y tiene mucha capilaridad, o sea, quiere decir que hay muchos capilares en esa zona que están pintándose, ¿no? Con esto, con el contraste. ¿Qué se suele hacer? Tratamiento igual que el anterior, operar. Resección quirúrgica es curativa. Que para que no haya complicaciones, no haya riesgo, siempre y cuando se pueda operar al paciente, ¿no? Si es una paciente con muchos factores de riesgo, preferible es no operarle, dejarlo tranquila a la paciente y dejarla con su tumor, que no va a dar muchos problemas, complicaciones, ni va a dar síntomas, ¿no? Entonces, si diera algunos síntomas y molestias, se lo puede operar. Si la paciente está en condición de operarse, se lo puede operar, pero se puede dejar también sin problema y hacer controles ocasionales, no temporales. Ahí está, ese es el aspecto de este tumor, nódulo hepático bien demarcado con un área de necrosis o fibrosis central. Vean su área, como que se veía en la tomografía también, esa área que acá se la puede ver igual en la pieza quirúrgica, ¿no? Eso sobre los más importantes de los benignos. Entonces, hemangioma cavernoso, adenoma hepático e hiperplasia nodular focal son de los más frecuentes benignos que vamos a hablar. De los sólidos, todos estos, fíjense, son tumores sólidos, ninguno es quístico, ¿ya? Entonces, todos estos de los sólidos. Ahora, de los tumores malignos. Dentro de los malignos hemos hablado ya la clasificación hace rato, que los más importantes generalmente que vamos a ver dentro del hígado son el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma y las metástasis muchas veces, ¿no? Creo que no vamos a hablar de los otros. Cáncer de vesícula biliar, por ejemplo, aquí no vamos a hablar. Vamos a nombrar un poco cuando veamos patología de la vesícula, pero es importante desde ahora que sepan que el cáncer de vesícula biliar es uno de los más agresivos que hay, ¿no? Es uno de los de peor pronóstico que suele haber, ¿no? Que la esperanza sobrevida generalmente es 4 meses cuando se lo detecta, ¿no? Entonces, es raro que se detecte antes de estar avanzado. A veces se lo opera, se saca la vesícula, por colecistitis, por alguna otra enfermedad, y se lo manda a patología y ahí encuentran que tiene células malignas, cancerosas,
pero pueden estar in situ, ¿no? Pueden estar solo en la superficie mucosa, no pasaron la membrana basal, entonces en ese caso sí tiene buen pronóstico, porque se lo operó antes de dar cualquier complicación y antes de penetrar en la pared de la vesícula y penetrar en el hígado. Pero cuando ese cáncer en la vesícula ya da síntomas, ahí, que tenga el mínimo síntoma de cáncer de vesícula biliar, ese paciente casi seguro se va a morir dentro de poco tiempo, ¿no? Entonces es un cáncer muy agresivo, de muy mal pronóstico, el cáncer de vesícula biliar, y a veces se lo opera también. Uno piensa que es colecistitis, entra a operarlo, quiere sacar la vesícula, y cuando encuentra ve una vesícula con tumores, gruesa, dura, con francos datos de malignidad, de neoplasia maligna. Entonces sí se puede, se la intenta sacar y a veces ni se la toca y se la deja ahí nada más para que el cirujano oncólogo lo opere o ver qué se va a hacer, ¿no? Porque muy probablemente igual se vaya a morir el paciente. Entonces, esos son los tumores que más vamos a ver. Ahora vamos a ver, igual aquí vamos nombrando cuáles son las opciones terapéuticas que hay para los diferentes tipos de cánceres, ¿no? Primero, resección hepática. Podemos sacar parte del hígado, o si sacamos todo el hígado, hacerle un trasplante hepático, porque no le podemos dejar sin hígado, obviamente, al paciente, ¿no? Entonces puede ser resección de todo lo que hemos visto en anatomía, una segmentectomía. ¿Qué sería una segmentectomía? Sacar solo un segmento, ¿no? Digamos que esté en el segmento 8 el tumor, entonces solo sacar esos segmentos si fuera sobre todo benigno o si estuviera muy pequeño y poco avanzado este tumor, ¿no? Entonces, o si no, en lugar de eso, sacar toda una porción, una zona, por ejemplo, toda la parte derecha, la parte posterior, también podríamos sacar toda esa parte, no solo un segmento, sino dos o más, ¿no? Trasplante hepático, cuando hay que sacar todo el hígado, no nos queda otra, hay que ponerle un nuevo hígado, ¿no? Hay técnicas de ablación, o sea, ¿a qué se refiere técnicas de ablación? Intentar como quemar, destruir ese tumor, ahí solo las células tumorales, ¿no? Entonces puede intentar destruirse con radiofrecuencia, con etanol, con frío, con nitrógeno líquido, con crioablación o con microondas también, ¿no? Todas estas son técnicas que van a destruir las células y lo que se intenta es destruir las células malignas principalmente, ¿no? Se pueden hacer también tratamientos regionales en el hígado, como hacer embolización. ¿Se acuerdan que era una embolización? ¿Quién me dice? Mi entender es cuando pone la medicación, ¿no? O sea, la quimio generalmente, directamente en el punto donde está el tumor. Esa sería la quimioembolización, sí tienes mucha razón. Ajá. Y embolización sin quimio, ¿qué es? No sé. La embolización solamente es... ¿Qué es un émbolo? Primero, ¿quién me dice qué es un émbolo? Eso sabe. Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Escuchemos, doctor. ¿Y por qué no me responden? Pero, ¿qué es una embolización? ¿Qué es un émbolo? Eso saben. Vos no, Anita. Émbolo es un coágulo que se rompe y se crea No, Se va a otra parte, ¿no? Viaja. La circulación para matar esas células. Exacto, gracias, chicos. Ahora sí más me hablaron, ¿no? Los que suelen hablarme. Entonces, la embolización es un émbolo es un coágulo que se forma en una parte y migra y va a otro lado y tapona un vaso sanguíneo, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es algo parecido, pero de forma artificial, o sea, de forma terapéutica. Vamos a ver un vaso que, con la arteriografía, vamos a ver qué vasito irriga el tumor y vamos a ir a taponarlo, ese vasito, para que deje de llegarle sangre a ese tumor. Eso es una embolización. Mientras que la quimioembolización es identificar el vasito que irriga ese tumor y a ese vasito ponerle su quimioterápico para que vaya a destruir esa quimioterapia las células tumorales, ¿no? Entonces es local, regional, no es de todo el hígado, no es difuso, no es generalizado. También se puede hacer una quimioperfusión con bomba en la arteria hepática, o sea, hacer lo mismo, meterle el quimioterápico, pero directo a todo el hígado, y que intenten así no dar efectos sistémicos con la quimioterapia, ¿no? Solo una quimioperfusión de la arteria hepática y meterle solo al hígado, ¿no? Y por último, radioterapia interna. Se puede hacer una radiación interna con itrio 90. Esto vamos a hablar bien les voy a mostrar bien en el tema de cáncer de próstata, cómo es esta radioterapia interna, cómo se puede hacer, porque normalmente la radioterapia es la externa, la que se hace por un haz de rayos X desde afuera, que se le mete para que vaya
a destruir las células. Y la radioterapia interna es por medio de implantes, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Luego, esta es la radioterapia externa que les decía, ¿no? Con haz externo, que se hace desde afuera, un rayos X se puede utilizar para matar las células, que puede hacerse dentro de la cirugía, que se lo colocan en la cirugía los puntos por donde se va a hacer la radioterapia, o incluso fuera de cirugía, radioterapia nada más de intensidad modulada, que no tiene que ser muy intenso porque también va a destruir todas las células por las que atraviesa, o sea, piel, tejido celular subcutáneo, músculo, si atraviesa algún vaso sanguíneo va a lesionarlo, entonces hay que tener cuidado también, ¿no? Luego, quimioterapia sistémica, obviamente la quimioterapia normal, que le ponen endovenoso bilioral, y métodos multimodales, que son combinación de varios, ¿no? Vamos a ver específicamente uno por uno, aunque ya no nos queda mucho tiempo. A ver, nos queda bastante ya hasta donde nos alcance. Yo creo que este hepatocarcinoma más nos va a dar, ¿no? Hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular es lo mismo, ¿ya? En general, de todos los cánceres, está dentro de los 10 más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? El 7º en hombres y 10 en mujeres, de todos los cánceres que suelen sufrir, ¿no? Es un cáncer, entonces, relativamente frecuente, sobre todo por 2 factores de riesgo muy importantes, que creo que más adelante dice, pero si no, de todas formas les digo. Uno es la hepatitis B, ¿no? La hepatitis B nos puede llevar a un hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular a largo plazo, sobre todo cuando da una hepatitis crónica. Y 2, la cirrosis, el alcohol, ¿no? La cirrosis también nos puede llevar a un hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular a largo plazo. En el hospital se suele ver relativamente frecuente estos casos de carcinoma hepatocelular. El paciente viene con síntomas un poco inespecíficos, pero se palpa más. Generalmente eso es lo más característico, y la pérdida de peso, ¿no? Doctor, Entonces, ¿sí? puede ser por hepatitis C también, ¿no? Sí, sí, también, Casos. exactamente. Bien, gracias, Anita. La hepatitis C es otra causa muy frecuente de carcinoma hepatocelular, solo que la hepatitis C no es tan frecuente como la B, ¿no? La hepatitis B se ve mucho más seguido que la C, porque la B, como es de transmisión sexual, la B, ahí hay más riesgo, ¿no? Por suerte, con las vacunas ya se está intentando evitar mucho la hepatitis B, ya que hay vacunas y se limita un poco esta transmisión, ¿no? Entonces, la sintomatología en específica, cuando da síntomas es por el efecto mecánico, ¿no? O sea, por el crecimiento, por la compresión. O cuando da síntomas también puede ser porque creció mucho dentro del mismo hígado y aunque no comprima otros órganos, ya la mitad del hígado está comprimido, está afectado y el hígado empieza a tener datos de insuficiencia hepática, ¿no? Entonces, ya sea por el efecto de la misma masa o porque ya no está dañando el hígado en mucho porcentaje, recién ahí va a dar síntomas, ¿no? ¿Y cuáles suelen ser los síntomas y signos? Primero, baja de pérdida de peso, ¿no? Pierde mucho peso, la ictericia, masa palpable y la circulación colateral, la cabeza de medusa, ¿no? Caput medusae, la circulación colateral que se puede ver. El diagnóstico se puede hacer por medio de alfa-fetoproteína elevada y una tomografía con una lesión hipervascularizada. Ya se va a cortar, así que aquí lo dejamos. El lunes continuamos con este tema y vayan estudiando para su examen que ya estamos preparando.